Primero, pues nada, me presento. Bueno, Angélica, no sé si quieres presentarte rápidamente, hablar un poquito de ti. Hola, sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Angélica Quintero Jiménez, soy publicista de profesión, pero fundraising de corazón. Tengo 5 años pues trabajando en marketing digital, email marketing y sobre todo en temas de fundraising, pues para todo tipo de organizaciones sociales, de fundaciones a nivel Latinoamérica y pues también con algunas organizaciones en Europa. Hemos trabajado pues también ampliamente con UNICEF, digamos, con el Banco de Alimentos de Colombia, con Cruz Roja, entre otras organizaciones. Gracias, Angélica. Sé que Angélica está dedicada a hacer campañas y bueno, por eso creo que es alguien que nos puede acompañar y enseñar mucho el día de hoy. A mí, pues ya muchos de ustedes me conocen. Yo llevo toda una vida haciendo fundraising. Comencé en el 2001 mandando cartas, hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, he acompañado como todo el proceso de cómo el fundraising se ha digitalizado y de alguna manera pues he tenido la fortuna de trabajar en muchas organizaciones. Pero bueno, nos da como la experiencia de venir a contarles hoy un poquito las cosas que son relevantes y que no. Entonces, entrando un poco en materia, y bueno, de nuevo gracias a todos por unirse, gracias también pues por tener una audiencia como de tantos países, lo que nos deja muy felices. Entramos en materia. Bueno, primero, importante entender que todas las organizaciones que son grandes hacen fundraising de individuos, ¿vale? Digamos que el funding en América Latina todavía está basado muchísimo en que yo busco grants, busco convocatorias, busco alianzas corporativas, cooperación internacional, y eso está bien, nada de eso está mal. El problema que eso tiene es que eso es un recurso que es muy similar todos los años en la región y cada vez hay más organizaciones buscando cómo competir por esos recursos. Y por eso nuestra sugerencia estratégica es que todas las organizaciones deberían desarrollar el fundraising de individuos. Fundraising de individuos es como yo le pido plata o dinero o recursos a una comunidad de personas naturales para que apoyen lo que yo hago. Entonces, hay algo interesante, es que todas, sin excepción ninguna, las organizaciones más estructuradas del mundo son organizaciones que hacen fundraising de individuos y algo muy curioso, estas organizaciones que hacen fundraising de individuos son muy exitosas en países como Estados Unidos y crean pues nada, muchísimos proyectos y convocatorias al, que son los que fondean muchas de las organizaciones en América Latina. Entonces es como, ¿por qué no hacemos también lo que ellos hacen? Y pues funciona, efectivamente funciona. Entonces, pues nada, ¿quién lo logra? Porque esto no es fácil, esto requiere pues una determinación a crear el canal y un commitment con el tiempo. Quien logra tener esa comunidad de individuos, pues se vuelve una organización exitosa no solamente en su sostenibilidad, sino en su impacto social. Y un poco lo que está detrás de toda esta historia es eso, es cómo yo aumento el impacto social de las organizaciones, cómo yo aumento la sostenibilidad, y para eso el dinero es un factor fundamental, un factor muy importante, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay organizaciones pequeñas que nunca se desarrollan? Que le pasa a muchísimos, ¿cierto? Yo creo que todos queremos que de alguna manera todas se desarrollen, pero con mucha frecuencia pasa que muchas organizaciones no se desarrollan, pues porque de alguna manera no desarrollan este canal y sobre todo no lo escalan. A veces vemos muchas organizaciones que hacen el esfuerzo de comenzar a hacer cosas, se dan cuenta que es difícil, que no es fácil, desisten muy rápidamente, no le dedican el tiempo a, de alguna manera, pues nada, para que este canal se consolide y pues se pueda volver como la columna vertebral de las organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando el canal se consolida? Entonces, quiero darles como algunos números para generar algo de ambición. ¿Qué pasa si una organización, porque en esto algo muy importante es que la orientación que este tipo de campañas tienen es cómo yo consigo donantes recurrentes? Los donantes recurrentes, por así decirlo, son lo que hace que tú tengas un ingreso garantizado a futuro y por eso la orientación de los esfuerzos a nivel de fondos en individuos debe ser conseguir donantes recurrencias o conseguir recurrencias. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, aquí les voy a hacer unas simulaciones, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un valor medio de donación de $12 por donante recurrente, que es más o menos lo que está ocurriendo en la región hoy en día? Pues el valor promedio actualmente está en esos 10, $12, depende un poquito si la causa es más social, menos social, etcétera, etcétera, pero de alguna manera es un valor absolutamente realista. ¿Qué pasa si mi organización tiene 100 donantes recurrentes que me dan cada uno $12 por mes? Y si yo pues a eso le descuento el porcentaje de la gente que no paga, el porcentaje de la gente que se retira, etcétera, etcétera. 100 donantes recurrentes me van a dar en un año casi $9,000 de donaciones. ¿Eso es mucho dinero? De pronto no es lo suficiente para que una organización sea sostenible, pero ya comienza a hacer algo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 1,000? Si yo tengo 1,000, ya estamos hablando de que esa organización va a tener casi $100,000 de ingreso
Y eso sí es un número que comienza a ser lo suficientemente sensible para que eso mantenga la estructura básica de la organización. Entendiendo que este dinero son donaciones no vinculadas, por tanto se pueden usar en diversas necesidades de la organización, a diferencia de las convocatorias, ¿no? Las convocatorias, pues el uso del dinero es muy específico y no se puede usar muchas veces en salarios o en cosas que son absolutamente vitales para que la organización se mantenga. Ahora, si yo tuviera 5.000 donantes, tendría $500,000 garantizados anuales de ingreso, lo que, pues nada, no solamente te permite ser estable, sino que te permite generar mucho impacto social y hacer muchas otras cosas. Entonces alguien diría, bueno, ¿y eso es real? Claro que es real. Nosotros conocemos, trabajamos, tenemos dentro de nuestra base de clientes, eh, tenemos muchas organizaciones, muchas no, decenas de organizaciones que tienen esas cifras y que logran hacer que eso pase. Pero ¿qué ha ocurrido? Para que eso pase, han decidido, ok, yo voy a hacer el desarrollo, la creación de este canal y voy a trabajar el tiempo que esto lleve, porque no es un tema de corto plazo, un tema de mediano y largo plazo, para que este canal se consolide y sea exitoso. Entonces, sí, esto pasa. Nosotros inclusive conocemos organizaciones que tienen 100,000 donantes mensuales de ingreso en un país. Inclusive en Brasil hay un par de casos de organizaciones que tienen casi 500,000 donantes recurrentes. Por tanto, el número es muy sensible. Entonces, sí, son valores reales, no son hipotéticos. Alguien me pregunta, ¿son valores brutos o valores netos? Son valores netos en el sentido en que la donación entra y el máximo costo que tienes una vez la conseguiste, o sea, una vez ya pagaste el costo de adquisición, pues es el costo financiero que te cobrará la pasarela de pagos, pero el resto es dinero que entra líquido para la organización, no tiene ningún descuento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dinero mi organización necesita y qué meta debería buscarse? Entendiendo que esto es como una escalera. Es decir, si yo nunca he hecho el proceso de conseguir donaciones recurrentes, pues yo debo de alguna manera comenzarlo. Si yo ya lo comencé, debo escalarlo. Y en la escalabilidad es donde el factor de la pauta digital se vuelve muy importante. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Que de alguna manera la organización diga, ok, yo voy a hacer este trabajo de intentar desarrollar como sea este proceso de donantes recurrentes. Entonces, aquí les coloco unos números de cuánto dinero ustedes tendrían si tuvieran ese número de donantes recurrentes inscritos a su organización. Lo que les digo, hay organizaciones que tienen, inclusive tienen muchos más, y esto sí es común para aquellas que se dedican a hacerlo de manera consistente. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer fundraising haciendo actividades orgánicas. Yo creo una campaña, lo comparto por WhatsApp, lo mando a mi base de datos, lo posto en redes sociales, hago algunos eventos y eso funciona y funciona bien. O sea, eso es algo que nosotros recomendamos, sobre todo para organizaciones en una etapa temprana. Si nunca has hecho fundraising, haz todas estas cosas porque todo suma valor y de repente haciendo algunas de esas campañas, algunos donantes recurrentes te caen y comienzas a construir tu base. Pero eso no es suficiente para que escale. Escalar significa cómo yo hago para que mi base de donantes recurrentes crezca constantemente todo el tiempo. Para que esa base de datos yo garantice que todos los meses yo coloco tantos nuevos donantes recurrentes y lo haga sistemáticamente. Esa sistematicidad viene únicamente de la creación de canales que me permitan que constantemente yo esté creciendo en mi base de donantes recurrentes. Y aquí un dato súper importante. Este dato es interesante porque, por ejemplo, ¿cuánta gente dona? ¿Cuál es el origen de los fondos de las organizaciones sociales en Estados Unidos versus lo que ocurre en algunos países de América Latina? México, que es un país bastante avanzado, que tiene muy medido el ecosistema. Y en Estados Unidos el 78% del ingreso viene de personas naturales. De ese 78,9%, que es delegados o de herencias, pero el 69% es un dinero que viene de donaciones directas de personas que dicen, oiga, me comprometo a ayudar a su organización. Algunos grandes donantes, otros no, pero de alguna manera es un ingreso que viene en eso. Nosotros en América Latina tenemos un ingreso del 20% apenas que viene de personas y el resto viene de convocatorias, grandes gobiernos, ayuda internacional, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, hay un gran campo para crecer. Y lo que nosotros observamos desde AFROS es que las organizaciones que se estructuran y lo hacen profesionalmente logran conseguir, sí, efectivamente estas donaciones y crecen muchísimo, pero tiene que haber una decisión de la organización de, ok, le creo a esto, creo que es posible y lo desarrollo. Entonces, listo, cuando hablamos de sistematicidad y de cómo crecer mi base de manera sistemática, pues el mundo digital es extremadamente importante, porque el mundo digital, de alguna manera, pues lo primero que nos dice es, tus donantes están súper conectados. O sea, si alguien va a donar o alguien tiene potencial de ser donante, es muy posible que tú puedas llegar a esa persona a través de
mecanismos digitales de pauta digital o de mecanismos que sean pues nada, digitales para poder llegar a esas personas. Entonces, el Internet, el mundo digital es absolutamente esencial para que logres buscar una sistematicidad en ese crecimiento de estos donantes recurrentes. Hay varios canales, el digital es uno de los canales en el que nos vamos a enfocar hoy. Pues sin duda ninguna, si alguien puede donar, seguro que esa persona está conectada, por tanto lo debes buscar. Y bueno, esto tiene una lógica muy sencilla. Las donaciones, ¿dónde ocurren? Ocurren en tu página web, ¿cierto? Es decir, de la cantidad de personas que tú llevas a tu página web, es que tú puedes hacer que una persona efectivamente pues pueda hacer una donación recurrente o una donación. Si tú tienes una página web que no está preparada para recibir donaciones o tienes una página web que no tiene visibilidad, que es el caso más común, pues obviamente nadie te va a donar. Entonces, este ejercicio es un ejercicio en el cual, cuando yo tengo ya la posibilidad de recibir donaciones recurrentes o de recibir donaciones, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo garantizo que la visibilidad de esa página escale? Y por eso es que digital es importante, porque tiene ese poder. Ahora, dentro de digital hay dos formas de trabajar. La más común, la más conocida y como que la reacción natural de todo el mundo es, ok, yo voy a buscar donaciones recurrentes, lo que yo hago es, pues nada, trabajemos redes sociales, ¿por qué no? Trabajemos email marketing, ¿por qué no? Esas son estrategias orgánicas en el sentido en que yo estoy generando contenido, intentando crear una comunidad alrededor de una red social, llámese como se llame, llámese X, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese whatever, cualquiera de ellas, todas son muy parecidos. Y mi contenido orgánico lo que busca es que muchas personas me vean. Pero esas estrategias no son capaces de escalar a nivel de la cantidad de clics que tú logras llevar a una landing page. Si tú no llevas clic a una landing page, tú no logras que haya conversión. Las conversiones ocurren en tu página web, ocurren en tu landing page, ocurren en donde tú tienes el mecanismo de recibir donaciones. Y para que eso escale, es absolutamente necesario, pues que nada, que haya una cantidad de visitas grande. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias orgánicas? Cuando yo desarrollo una red social y posteo 2, 3 veces por día, mucha gente te ve, pero muy poca gente hace clic y no tiene la capacidad de manipular o de predecir cuánta gente te va a hacer clic. Entonces, son estrategias que son muy buenas para generar comunidad, para generar branding, para que te conozcan, para que haya alcance, para que pues nada, puedas comunicarte, pero no necesariamente son estrategias buenas para conseguir donantes. Por tanto, la orientación que existe es para que puedas escalar la cantidad de visitas a tu página web de una manera realmente exponencial y que puedas controlar sobre todo, debes usar pauta paga, mecanismos de medios digitales pagos. Y esa es una de las grandes diferencias por las cuales muchas organizaciones dicen, uy, yo intenté, hice de todo y no funcionó. Pues porque, oye, de pronto no hiciste pauta paga, hiciste mucho esfuerzo en orgánico, no hiciste inversión en publicidad. Entonces, mucha gente me puede decir, pero es que eso cuesta. Claro, como también cuesta generar estrategias orgánicas para generar contenido. El contenido no es gratis, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, tienes que tener equipo, personas, lo mismo, pues nada, igual hay unos costos. Entonces, el objetivo es que uses pauta paga. Entonces, esto es muy importante porque realmente, pues, una de las cosas que se creen es que si yo hago trabajo en redes sociales, eso es suficiente y no lo es. Realmente tienes que hacer un esfuerzo grande de generar clics. Ese es como el punto. A medida que yo genero clics o visitas, es lo mismo, entre más cantidad de clics o más cantidad de visitas, más cantidad de conversiones yo puedo generar. Y esa es la misión de la pauta digital, permitir que tú puedas llevar mucho tráfico hacia tu página web. Si no, probablemente tenga limitaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la labor de un digital fundraiser? Debe trabajar para conseguir muchos clics hacia su página web. Ese es como un poco lo que debe buscar. ¿Cómo yo consigo que haya mucha gente que visite mi página web? ¿Cómo yo sé de dónde vienen esas visitas y cómo yo mido la efectividad de las visitas? Y entonces aquí hablemos un poquito del tema central de hoy, que tiene que ver como con publicidad digital. Online ads, digital advertisement, publicidad digital, paid ads, pay per click, PPC, es lo mismo, ¿vale? No estamos hablando de cosas diferentes, de pronto lo escuchan en diferentes términos, pero básicamente se trata de colocar algo de presupuesto para que, comprado a través de alguna plataforma, tú puedas hacer que las personas que tú configures vean tu publicidad y decidan hacer clic, ¿vale? Entonces, hoy digamos que hay muchas plataformas, digamos que hay muchas opciones de hacer pauta. En América Latina, la pauta está, por así decirlo, principalmente orientada a que entre la plataforma de Meta, que junta a Facebook e Instagram, y la plataforma de Google, tienen el 70-80% de la inversión concentrada. Hay otras opciones, que cada una tiene sus características. TikTok, un actor muy, muy relevante, creciendo mucho, pero de alguna manera
El TikTok en algunos países todavía no tiene representación comercial directa y de alguna manera no es tan fácil de comprar. LinkedIn, absolutamente relevante, pero es muy cara la pauta, por tanto la recomendación que se hace con LinkedIn es usarlo para conseguir potenciales grandes donantes o conseguir potenciales alianzas corporativas, no para un fundraising masivo. Y X o Twitter, pues nada, el problema que tiene es que tiene una base de usuarios que no crece tanto, no es tan significativa como las demás. Entonces, cuando miramos dónde se concentra la inversión de las organizaciones que hacen inversión en publicidad, pues está dividida entre Google, entre Meta principalmente, al menos en la región. Ese es como un poco el asunto, ¿vale? Listo, entonces, ¿dónde pautar? Pues nada, Facebook, Instagram son como los principales, Google también, hay muchas plataformas. Y bueno, esto como que se subdivide en dos grandes categorías, lo que llamamos de SEM. SEM viene de Search Engine Marketing o publicidad en buscadores, donde pues de alguna manera el buscador principal es Google y Bing, y están los mecanismos que te permiten pautar a través de banners, aquí les llamamos display, o mecanismos de video. La mayor parte de las plataformas, con excepción del buscador de Google, están orientadas a ese tipo de publicidad. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, todas ellas se basan en eso. Yo puedo subir banners, yo puedo subir video. Hay una relevancia importante, ¿cuál es? Primero, digamos que la publicidad en buscadores depende de que haya gente buscando términos relacionados a el donar, y la verdad es que no hay mucha gente buscando donar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago publicidad en Google, en el buscador, mi competencia es muy grande porque las organizaciones que pautan ahí están todas detrás de esa persona que dijo quiero donar. Entonces son muy pocas las personas que escriben quiero donar, muchos compitiendo, y eso hace que esta estrategia sea difícil de ejecutar y no sea tan efectiva. Por tanto, el mayor crecimiento viene de las campañas orientadas a plataformas de display o de video, porque de alguna manera permiten que yo tenga algo más de visibilidad con una menor, de alguna manera, pues una menor posibilidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? A nivel del buscador, pues está Google AdGrants. Google AdGrants es una plataforma que de alguna manera está en algunos países de América Latina, no están todos, en los principales. Es un programa que Google da, que yo recomiendo muchísimo que lo estudien, donde Google les regala hasta $10,000 por mes para poder tener pauta gratis para sus organizaciones. Estos $10,000 por mes tienen algunas características importantes. Uno, solamente funcionan en el buscador, o sea que si yo me voy a este slide que hice aquí anteriormente, solamente funciona para lo que está del lado izquierdo, no del lado derecho. Y esto que está del lado izquierdo, no del lado derecho, de alguna manera pues nada, tiene la restricción para que pues nada, ustedes tengan en cuenta que no hay mucha gente que busca quiero donar en Google. Por tanto, el público objetivo es más pequeño. Por tanto, bueno, esto es muy potente para generar leads, para generar visibilidad, pero no necesariamente para conseguir donaciones. Sin embargo, es un recurso tan importante, son $10,000 de verdad que Google les da por mes, que mi recomendación es que todos hagan absolutamente sí el deseo de usar esta plataforma, porque es un regalo que Google les da, ¿vale? Entonces, cuando no usamos Search, ¿dónde caemos? Entonces, lo que les decía, hay muchos players, está Meta es Facebook e Instagram, está Google. Google, ¿por qué es importante? Porque te ofrece la posibilidad de pautar en YouTube, que es un canal con muchísima relevancia, y te ofrece la posibilidad de pautar en display. Display es colocar banners de publicidad en muchos sitios web a través de la red de Google. TikTok, Google DV360, AdMobility y muchísimos players donde nuestra recomendación es, oye, vete por lo que de alguna manera está más consolidado, más fácil de usar, consigues profesionales que te puedan ayudar más fácilmente, y la fórmula es vete con los más tradicionales, que son vete con Google, vete con Facebook, que con eso ya cubres un montón. No necesitas innovar mucho al inicio. Cuando tú tienes mucho presupuesto pueden ser 500 millones de pesos mensuales o pueden ser $100,000 mensuales. Ahí de pronto necesitas diversificar, pero mientras que tu presupuesto sea chiquito, que es el caso del 99% de las organizaciones, que tú trabajes en Meta y tú trabajes en Google es más que suficiente, o inclusive con que trabajes solo en Meta es más que suficiente. Lo importante es hacerlo bien. Entonces, hay muchos lugares donde yo puedo pautar y buscar estos mecanismos de pauta, pero nada, la verdad es que no es tan bueno diversificar mucho, salvo que tenga un presupuesto muy, muy grande y que tenga una necesidad de escalar muy grande, ¿vale? Entonces aquí algunos conceptos básicos muy importantes. Primero, bidding. Bidding es como subastando.
Toda la compra de publicidad digital en el 2023 para todas las plataformas, es decir, en cualquiera de estas plataformas, se hace mediante mecanismos de bidding. Eso significa que no te ofrecen un costo fijo, te ofrecen un costo variable. El costo variable depende de cuánta gente está pautando, cuántos anunciantes, como ustedes o como cualquier organización o cualquier cliente comercial. Nota, aquí compiten contra clientes comerciales, no solamente entre organizaciones. ¿Cuántos anunciantes están pautando por la misma audiencia? Entonces, si hay mucha, es Black Friday, todos los e-commerce están enloquecidos haciendo publicidad de sus promociones, pues claramente la publicidad es la más cara que si es un día normal donde pues, de pronto la gente no pauta tanto. Entonces, el bidding es el mecanismo a través del cual hoy en día se compra la publicidad. Eso es el estándar en la industria. Todos, de alguna manera, pues funcionan así para que lo tengan presente. No hay otras formas hoy en día, al menos no recomendables, de que se compre la publicidad. Si las consiguen, buenísimo, pero la industria está muy orientada hacia esto. CPM es costo por mil impresiones. Cada 1000 impresiones de tu anuncio, yo te cobro. Esa es la medida que usan las plataformas para cobrarte. Entonces, a medida de estos procesos de subasta, las plataformas van haciendo esta subasta de manera dinámica y cada 1000 unidades te cobran. Y ese valor es dinámico, no es fijo, es un valor que va cambiando. Si hay diferencias entre una plataforma y otra, por ejemplo, un tip que les puede servir mucho, mucha gente dice, uy, Instagram es mejor que Facebook. Sí, puede ser, tiene una audiencia más conectada, pero Facebook es mucho más barato que Instagram. Entonces, de alguna manera, sí hay una diferencia entre plataformas y sí se debe considerar. Por ejemplo, LinkedIn cuesta 10 veces más que Facebook. Entonces, ¿cuándo pauto LinkedIn? Oye, no pautes porque puede ser muy caro, tienes que saber muy bien para qué lo haces. Y Programmatic es como la tecnología que está detrás, que es lo que permite que esta pauta en tiempo real se dé, que haya plataformas interconectadas, etcétera, etcétera. Entonces, estos términos es bueno que los tengan como claros para poder entender un poco ese mundo cuando se metan en ese mundo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues un poco otros términos básicos y es, yo pongo un presupuesto, digo, oiga, me voy a gastar tantos dólares por día, la plataforma que ustedes escojan comienza a generar impresiones, ¿vale? Comienza a hacer que personas que hagan match con lo que tú seleccionaste en la plataforma vean el anuncio. Cada 1000 veces que hay una impresión te cobran, ese es el CPM, y cada vez que hay un clic, ellos no te cobran, pero te permiten medirlo. De ahí salen dos métricas muy importantes. ¿Cuáles métricas son? El CTR, que es cada 100 impresiones, ¿cuántos clics tienes? Entonces, si yo tengo un CTR de 2, por ejemplo, cada 100 veces que yo imprima una publicidad, tengo 2 clics. Ese es un CTR de 2. Y eso me permite que yo calcule el costo por clic. Si mi CPM, mi costo por 1000, fue de $2, que es un valor absolutamente real para América Latina, y yo tuve 2 clics, significa que, si el CPM son $2 y yo tuve 2 clics, cada clic cuesta 40 centavos de dólar más o menos, algo así por el estilo. Entonces, estos dos valores son muy importantes a la hora de poder medir las campañas. ¿Cuál es mi CTR? ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo una publicidad que imprimo muchas veces y no hay clics, mi publicidad no está siendo efectiva. Yo mido la efectividad de la atención que causa un anuncio o un banner basado en este numerito, el CTR. Y el CPC lo uso para saber si es viable financieramente o no es viable financieramente. Entonces, son dos números que son importantes. Vale, entonces ustedes siempre van a pagar CPMs que son dinámicos, el valor no es fijo, el valor es variable, y pues a partir de esto pueden medir si su publicidad está generando interés o no, si el CTR tiene interés o no, ¿vale? ¿Qué ocurre? Digamos que cada plataforma tiene, y lo que las diferencia, lo que diferencia Facebook de Instagram, de TikTok, etcétera, etcétera, son la capacidad que ellas tienen de conocer a los usuarios que usan las plataformas. Entonces, normalmente hay como una diferenciación y es, las plataformas saben todos los demographics de sus usuarios, en qué región están, qué edad tienen, son hombres, son mujeres, etcétera, etcétera, y saben los comportamientos, cuántas horas navegan por día, a qué le hacen like, a qué no le hacen like, qué gustos tienen, cuánto interactúan, etcétera, etcétera. Basado en esa información es que las plataformas permiten que tú segmentes a qué tipo de personas debes colocar la pauta o no colocarla, y sobre esa información es que, pues nada, tú intentas hacer que tu campaña sea un poco más dirigida. ¿Por qué? Porque resulta que estas plataformas tienen muchas personas navegando por día. Es decir, una plataforma, por ejemplo, como Instagram, tiene 500 millones de usuarios conectados todos los días.
Si yo cojo Facebook, Facebook puede tener solo en un país como Colombia 25 millones de personas conectadas todos los días. Y claro, si yo pongo algo de dinero, y esto es súper importante que lo tengan claro, mi dinero nunca va a llegar a todo Facebook, puede llegar a un porcentaje muy chiquito de las personas que se conectan todos los días. Entonces yo tengo que hacer que ese dinero que yo coloco, que va a llegar a un porcentaje muy chiquito de todas las personas que se conectan, vaya a las personas que yo creo hacen match o tienen más afinidad con la campaña que yo estoy difundiendo, ¿vale? No es igual una campaña orientada a la educación que una campaña orientada a un tema de emergencia, que una campaña orientada a un tema de pronto de conservación, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todas son causas diferentes o una organización de pronto que haga trabajo con mascotas, etcétera, etcétera. Todas son diferentes. Entonces, tú debes intentar saber a quién le quieres hablar y eso es lo que la plataforma te permite, que busques dentro de sus audiencias quién hace más match con la gente que tú le quieres hablar. Insights importantes, debes entender que entre más edad las personas tienen, más donan. Es decir, la generación Z dona poquito. Eso tiene una explicación normal y es cuando estás comenzando la vida, pues no tienes dinero, no tienes buenos ingresos, tienes poco salario, tienes un montón de cosas que de alguna manera no tienes todavía como consolidadas y pues nada, a medida que el tiempo pasa, vas como teniendo más ingresos y de alguna manera te va volviendo alguien más sensible. Por eso es que el público que más dona está entre los 45 a los 55 años. Después de los 55 cae un poquito porque la gente no es tan digital y antes de los 45 la gente dona menos. Entonces, eso es un input muy importante para que lo tengan en claro, cómo yo segmento estas cosas. Y eso es lo que cada plataforma te ofrece, la capacidad de segmentar. Entonces, antes de que yo vaya a pautar, yo debo hacer una especie de planeación de cuál es mi plan de medios, cuál es el segmento al que le quiero hablar, etcétera, etcétera. Y entender, pues, nada, si ese segmento de alguna manera es un segmento caro, barato, lo que sea, ¿vale? Listo. Hay algo importante también. A medida que una publicidad ocurre, o tú tienes redes sociales, o tú tienes una página web, se generan señales. Las señales son cuando un usuario que ve un contenido hace clic, hace like, hace share, hace un comment. Esas señales son segmentables por las plataformas, es decir, las plataformas dicen, oye, esta persona hizo alguna señal contigo, y eso permite que tú puedas saber qué personas dentro del mundo de una plataforma ya hicieron señales contigo y también las puedas segmentar. De ahí nace el concepto de hacer pauta de retargeting. Y por eso es que existen a veces campañas que ustedes ven en Internet que les aparecen por todas partes. Es porque de una u otra forma, quien te está haciendo publicidad sabe que generaste una señal y te está intentando hablar con una frecuencia más alta. Porque, pues nada, de alguna manera, pues es importante. Entonces, mira, pregunta, ¿cuál uso? ¿Cuál es mejor? La verdad es que pues, las cosas a revisar son el precio, el formato y las capacidades de segmentación que tengan. Nosotros creemos que todas las plataformas son viables, creemos que algunas son más baratas y más avanzadas en cuanto a algoritmos de optimización que otras, y tratamos como de ser muy pragmáticos en esto, donde repito, si tu presupuesto no es alto, no uses varias plataformas, usa una, la dominas y luego la siguiente. La plataforma, en nuestra experiencia, de costos más bajos y con un muy mecanismo de segmentación, pero no con audiencias crecientes, sino más bien decadentes, es Facebook. Instagram es una plataforma con mucho más engagement, pero es más cara, o sea, hay muchos más anunciantes, puede ser sensiblemente más cara. TikTok no tiene una buena representación comercial, por tanto a veces es difícil comprarla. Tú dices, oye, quiero invertir en TikTok, te toca a través de una agencia, depende del país, puede ser buena o mala idea. Y YouTube, nada, sin duda ninguna tiene una audiencia gigante, pero requiere un nivel profesional alto para lograr una buena segmentación y unos buenos resultados en hecho, ¿vale? Entonces, los resultados no dependen de la plataforma, sino de cómo la usas. Y por eso es que a veces las agencias o los profesionales que se dedican a manejar estas cosas son importantes, porque esto puede ser muy técnico y puede ser muy tricky. Y ahí un poco mi sugerencia es, oiga, si tienen presupuesto, busquen un partner que les ayude a ejecutar esto, porque puede ser difícil, ¿vale? Entonces, viene otra cosa importante, y pues esto es importante explicarlo. Yo tengo mi presupuesto, yo quiero que mucha gente, y yo hago uno o dos o tres anuncios, y yo quiero que mucha gente me vea. Esa gente que quiero que me vea, de alguna manera, pues yo quiero que hablarle a gente que no me conoce para ver si logro traer una nueva audiencia. Cuando esa gente que nunca me ha visto genera alguna señal, yo lo segmento y sé que esa gente tiene más interés, por tanto les hablo con una frecuencia mayor, hasta que logre llevarlos a el hecho de que son personas que convirtieron o ya me donaron y por eso es que se crea el famoso embudo del marketing.
En la parte alta del embudo, lo que llaman de upper funnel, yo tengo la gente que no me ha visto, pero que quiero impactar, que creo que hace match con lo que yo soy. La parte de abajo del embudo, la parte media, la gente que ha hecho clic, que ha hecho señales. En la parte de abajo, la gente que dona. Siempre es mucho más la gente que no me ha visto o que me ve y que no genera ningún tipo de señal que la gente que genera señales, que la gente que dona. En realidad eso es como un grupo mucho más grande, ¿vale? Entonces, nada, de alguna manera, digamos que esto es importante porque de acuerdo a la zona del embudo, tú puedes validar la frecuencia con la que tú hablas a nivel de con qué frecuencia le hablas a una audiencia. La gente que ya te generó señales, que ya te demostró interés, le tienes que hablar con una... Y ahí nace el universo. Por eso debes hacer ambas cosas. Y un poco lo que se busca es que tú tengas la mejor publicidad que tengas y una buena parte de presupuesto, ojalá en una sola plataforma dedicado a la per funnel y en la parte de la gente que te generó señales, y se diga, ok, yo quiero donar o al menos tenga una recordación de tu organización muy grande. Eso, digamos que sí, que es como la forma correcta de hacerlo. Entonces tienes el concepto del funnel y el concepto de pirámide de medios, que de alguna manera los debes aplicar a ambos, ¿vale? Cuando tienes mucho presupuesto, pues tú debes usar varias plataformas. Cuando no tienes mucho presupuesto, no, nuestra sugerencia es que te vayas a una sola plataforma. Meta es la indicada, pero que diferencias Facebook e Instagram porque se comportan muy diferente. Esa es como la sugerencia, ¿vale? Aquí hay algo importante. Yo les estoy diciendo que cuando tú tengas la necesidad de hablarle a aquel segmento que te generó señales, yo te estoy diciendo que uses varias plataformas, pero entonces, ¿cómo las conectas? Porque si yo tengo una señal guardada en Facebook, Google no la conoce y viceversa. Ellas no se hablan, son competencia, no son amigos, son competencia. Entonces, ¿quién los junta? Los junta Google Analytics o los junta Facebook, y el tener muy bien instalado Google Analytics no solamente es para medir cuánta gente viene a mi sitio web y de dónde viene, sino sobre todo para permitir estrategias avanzadas de pauta. Esto es algo que muchas veces no es claro. La gente piensa que Analytics es únicamente para que yo pueda medir lo que ocurre con mi presentación, pero realmente no es así. Lo que se busca con Analytics es que yo pueda hacer estrategias avanzadas de pauta, porque Analytics es capaz, para explicarlo de manera un poco empírica, de juntar las señales de las diversas plataformas y hacer un retargeting más avanzado. Entonces, el tener Google Analytics, Facebook Pixel instalado es extremadamente interesante para que de alguna manera puedan hacer campañas más avanzadas. Si no tienes Analytics, la limitación tecnológica para que puedas hacer una ejecución mejor es difícil, ¿vale? Por eso es importante que tenga una plataforma de fundraising. Afros es un ejemplo, no es la única, pero es un ejemplo donde tú puedes hacer que tus formularios estén integrados con las plataformas de Analytics de forma que puedas garantizar que eso ocurra, ¿vale? Entonces aquí viene algo importante, y es cuánta plata invierto, por ahí preguntaban eso, y qué resultados debo esperar. Entonces, aquí hay algo muy importante y es normalmente, y estoy hablando en el 95% de los casos, las campañas de pauta no son eficientes en traer dinero, son eficientes en traer donantes recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo invierto $1, probablemente pierdo dinero, pero con el dinero que yo invertí traje donaciones futuras y en algún mes voy a recuperar el dinero que invertí y a personas muy antiguas han hecho mediciones y saben que una persona que comenzó a donar recurrentemente, si se hace un buen proceso de fidelización, el 30% de los que donan 10 años después siguen activos. Antes hoy, en 10 años, 30 personas seguirán dándote un aporte mensual. Cuando tú sumas el volumen de dinero de esos, campañas digitales, vas a traer
$20 de ingreso. No, eso no va a pasar. Lo más probable es que tú pongas $1 y pierdas plata. Y esta es quizá el slide más importante, que entiendan que detrás de esto hay una lógica financiera, una lógica económica, donde yo no estoy invirtiendo para traer dinero de forma inmediata, estoy invirtiendo para traer donantes que me van a dar dando dinero mes a mes, ¿vale? Entonces, hay en este sentido dos cosas importantes. Hay donantes, perdón, hay canales de adquisición de donantes y hay campañas de fundraising. Son cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque las campañas deben buscar dinero y los canales deben buscar donantes. ¿Vale? Entonces, las campañas que de alguna manera uno hace cuando va a buscar aportes son campañas que no solamente se pueden apalancar en digital, tienen una forma diferente de planearse y de ejecutarse, el objetivo es dinero y los canales buscan traer donantes recurrentes, donde los canales más comunes en la región son el face-to-face, el telemarketing y el digital, ¿vale? Entonces, ese concepto de los canales adquieren donantes y las campañas buscan dinero es extremadamente importante para que puedan hacer una buena estrategia de adquisición de donantes. Y aquí quiero equiparar el ejercicio de conseguir donantes con lo que hace un banco. ¿Qué hace un banco? Un banco invierte en la colocación de tarjetas, sabiendo que cada tarjeta que coloque le cuesta un dinero. Y pues nada, levanto unas métricas muy básicas. ¿Cuáles métricas son? ¿Cuánto me costó colocar cada tarjeta? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión que hice? ¿Y cuál es el ROI que yo tengo o mi retorno de inversión por haber invertido en esa tarjeta? Y eso les da un poco a los bancos o a los que trabajan en este tipo de estrategias como preguntas que pueden responderse es cuántos clientes puedo conseguir, cuántos clientes, cuánto dinero puedo invertir, cuánto dinero puedo conseguir a futuro. Y en fundraising es muy parecido, el ejercicio es enteramente financiero. Entonces, tienen que empezar a medir estas cosas en cada uno de sus canales que usted hagan. Hoy estamos hablando del canal digital. El canal digital tiene las siguientes características. Es donde más baratos son los donantes, donde más fieles son los donantes, pero es donde más profesionalismo se requiere para crecer el canal. Los de otros canales son face-to-face, que requiere que la organización sea conocida, o telemarketing, que es muy eficiente, pero requiere también como una ejecución profesional del mismo, ¿vale? Entonces, yo tengo un costo por donante, eso se llama el CPA, y yo debo, basado en ese costo por donante, aprender a saber en cuántos meses yo recupero el dinero y de acuerdo a eso, saber pues cuál es mi ejercicio financiero. Y esto es muy importante que lo entiendan las juntas directivas, los directivos de las organizaciones. Y es así, y esto lo conozco de una manera muy profunda, porque hemos trabajado con todas las grandes organizaciones, que las grandes organizaciones se estructuran para poder crecer su base de donantes. Entonces hay como unos fundraisers economics, digamos que la comparación que yo voy a hacer hoy es una comparación basada en cuánto cobran las agencias de fundraising para, para de alguna manera conseguir donantes. Entonces, el cobro promedio en la región de una agencia de fundraising es una empresa que te cobra por traer un donante recurrente, te dice, oye, yo te cobro por el donante, tú recibes las donaciones a futuro, yo te cobro de una vez un fee por haberlo conseguido, normalmente en face-to-face es donde este modelo más aplica, o poner gente en la calle consiguiendo donaciones, es de aproximadamente $120 por donante conseguido. Entonces, eso es una referencia que ustedes pueden usar para saber cuánto cuesta un donante, $100, $120. Y la forma en que tú mides si esto es viable o no es, si tú tienes campañas donde tu payback va de 1 a 6, son campañas excepcionalmente buenas. Si tu payback o la cantidad de meses que necesitas para recuperar el dinero, digamos que está entre 7 y 10 meses, es el estándar, casi todas las campañas se ejecutan en este rango. Si pasas de 12 meses, nosotros lo consideramos una campaña no viable. La campaña la consideramos como no viable, ¿vale? Listo, ya casi vamos a Angélica. Bueno, entonces, nada, adquirir donantes recurrentes es un ejercicio financiero, no es sencillo, pero es lo que hace que una organización pueda ser profesional y pueda ser de alguna manera escalable, ¿vale? Entonces, aquí, con esto ya casi termino mi intervención. Las organizaciones tienen que tener una campaña que siempre adquiera donantes y en paralelo sus campañas deben de alguna manera hacer un plan de campañas al año para que en cada campaña busquen conseguir donaciones. Pero estos ejercicios de las campañas son diferentes a tener una campaña digital que siempre adquiere donantes
y a tener un contact center que soporte este proceso. Entonces, las organizaciones deben hacer las dos cosas y no se deben confundir, ¿vale? Esa es un poco la cuestión. Bueno, ahora quisiera darle como la palabra a Angélica. Angélica, si nos puedes contar un poquito sobre la presentación. Creo que tienes como 15 minutos más o menos, porfa. Y claro que sí. Pues para apoyar todo lo que ha dicho Diego, es importante también tener una metodología de trabajo, entendiendo, obviamente, principalmente, que esta metodología, pues es una metodología basada, obviamente, en el proceso de compra de pauta digital, en donde pues principalmente necesitamos tener definido cuál es el presupuesto que vamos a gastar, definido pues también parámetros de las audiencias, como pues mi audiencia, qué público le va a llegar, como edades, en qué lugares están, ciudades principales y demás temas para poder pues comenzar con la campaña. También es importante saber qué tema vamos a hablar, de qué va a ser la campaña, tiempos y demás para pues poder comenzar con la campaña. Al tener estos elementos principales, podemos comenzar con un media planning, del cual pues va a generar lo que es las creatividades, ya sea pues anuncios, videos, demás. También el tema de gestionar la pauta, de ponerlo en los canales y demás. Y pues obviamente esto genera, obviamente que a medida que va pasando el tiempo, que vamos teniendo prendidas nuestras campañas, necesitamos ir creando más creativos. También necesitamos, como lo decía anteriormente Diego, estar auditando pues nuestras métricas, nuestros datos, qué audiencia me está funcionando mejor, qué anuncio me está funcionando mejor, y cada tiempo con las herramientas como Analytics, como el Facebook Pixel u otras herramientas donde podamos ver temas de visitas, temas también de ROI, CPA, para saber qué está funcionando, poder implementarlo aquí en nuestras campañas y ir conociendo qué nos funciona. Además de eso, también es muy importante pues tener tecnología de fundraising que nos acompañe de la mano, tecnología que pues que nos ayude también en temas de métricas, en temas de formularios, en temas de donaciones, para pues todo terminar en un digital hub, en un tema donde estamos constantemente revisando datos, revisando creativos, revisando pues obviamente nuestra actividad. ¿Esto por qué? Porque, como lo decía Diego al inicio, pues las plataformas, el mundo y todos es un mundo cambiante, es un mundo en constante dinámico y todo el tiempo para pues obviamente no tener que pues perder plata o quemar plata como decimos, necesitamos tener una activación pues y una planeación activa constante, donde pues estén siempre nuestros equipos, donde tengamos también equipos de respaldo y donde acompañemos obviamente pues todos los procesos. Más definido para obtener pues estos datos, tenemos que entrar también en un proceso pues de las campañas de performance. Esto ya es como un poco más detalle, una metodología mucho más detallada a la que vimos anteriormente. La metodología anteriormente era una metodología pues a grosso modo, a lo que pues en lo general siempre tenemos que trabajar, pero aquí ya lo vamos a ver más a detalle, porque como les decía, estamos en un mundo dinámico en donde pues lo que no midamos no nos va a dar resultados, lo que no midamos, pues en realidad no existe para nosotros. Aquí es muy importante que para optimizar siempre nuestros presupuestos, para que pues cada centavo que obviamente desde cada organización se nos dificulta obtener y más que todo optimizarlo para tener pues este tema de performance de campañas, para ponerlo en pauta digital y traer mayores donaciones, necesitamos una metodología que sea pues demasiado de monitoreo, de análisis y también que termine en una optimización. Esta metodología, al igual que la anterior, necesita pues como unos puntos claves antes de comenzar. Siempre es muy importante, siempre revisar o analizar obviamente qué herramientas nos pueden ayudar, herramientas como Analytics, herramientas como el Facebook Pixel, herramientas también, aquí es muy importante que todo lo probemos, así como todo lo tenemos que medir, es importante también hacer pruebas de todo lo que hagamos. Es importante también contar con estas herramientas que nos ayuden a realizar estas pruebas y nos ayuden pues con toda la gestión del monitoreo que tenemos que hacer. También es importante, obviamente, revisar que pues nuestro Analytics, nuestro Facebook Pixel, nuestras herramientas de medición estén funcionando, estén bien conectadas. En todo lo que yo vaya a generar, pues poder tener una visión clara y entender cada punto del funnel que vamos a trabajar. Y también es muy importante ya trabajar con
inputs o creativos o listas de audiencias que hemos revisado antes. ¿Esto por qué? Porque es muy importante saber a qué audiencias le vamos a pautar, saber a qué personas le vamos a llegar y también qué creativos vamos a tener. Como les decía, es muy importante en esta metodología tener una primera fase de monitoreo. ¿Por qué una fase de monitoreo 2 veces por semana? Porque tenemos que saber qué está pasando con nuestra pauta, qué está pasando con nuestra plata también, si nos está funcionando lo que estamos pautando o no. Aquí lo primero que nosotros monitoreamos siempre son las landings, las páginas web. Aquí por lo general, y es algo que también los invito a hacer, es hacer pruebas, ya sea, digamos, en tu página web, cambiar el título, que en una prueba tengas un título y en otra prueba tengas otro título, cambiar imágenes, cambiar cosas, no necesariamente muy grandes, como hacer páginas totalmente diferentes, porque aquí lo más importante de estas pruebas es saber con qué me convierten mis donantes, con qué convierten mis donantes, mis personas. Todo esto de las métricas que podamos revisar, digamos como visitas, conversiones, donaciones recurrentes, lo que me está costando cada clic, cada visita. Importante siempre dejarlo en un Excel para que pues así día a día, semana a semana, a final de mes, a final de año, podamos saber cómo nos ha ido a grosso modo en la campaña, si han funcionado nuestras pruebas, qué ha funcionado y así ir creando como una lista de cosas que nos funcionan y que podamos seguir replicando. Después de revisar las landings, también es importante tener prendida entre 2 a 3 audiencias y luego tener una batería de anuncios de 3 a 5 anuncios. Aquí las audiencias es importante saber a quién le estoy llegando, porque algo muy claro es que no le podemos llegar a todas las personas, porque todas las personas no me donan. Como anteriormente le decía Diego, personas menores de 25, menores de 30 años, son personas que no nos van a donar, porque son personas que muy posiblemente no tienen la facilidad económica, personas que están buscando otro tema, que no necesariamente van a donar. Entonces aquí tenemos que tener muy claro las audiencias que vamos a trabajar y de paso pues audiencias por si alguna de estas no nos funciona, digamos el día de hoy tenemos 3 audiencias prendidas, una no nos funciona, saber por qué no nos funcionó, saber cuál era la descripción de estas audiencias y también poder tener audiencias nuevas para poder trabajar. La idea es que podamos tener muy claro, saber muy claro quién es nuestro donante, si ya tenemos donantes, saber quiénes son, para que estos donantes, estas bases de datos que ya tenemos anteriormente, nos ayuden a crear pues estas audiencias en nuestras plataformas. Si no tenemos, también es muy importante comenzar a identificar cuál es mi donante ideal, porque esto nos va a ayudar también a ahorrarnos un montón de plata en hacer pruebas en plataformas que nos pueden costar mucho de audiencias que muy seguramente no nos va a servir. Aquí, por ejemplo, pautar para todo Colombia con una edad general de 18 a más 65, pues va a ser una pérdida de plata porque obviamente van a encontrar que el dinero no va a llegar a las personas que queremos, no va a llegar a los lugares que queremos, sino que se va a ir pues en edades, como lo que les decía, de que no nos van a donar. Por eso es muy importante saber utilizar ya los recursos que tenemos como nuestra base para identificar estas audiencias que nos pueden servir y comenzar a perfilar otras audiencias, otros segmentos geográficos, digamos principales ciudades, digamos poder adquisitivos, digamos personas afines, digamos a mi causa o con intereses muy específicos o pues con intereses como particulares, como intereses humanitarios, filantrópicos, cosas así que nos puedan ayudar a mis audiencias y así pues poder tener mejores segmentaciones y poder pues tener mejores resultados. Aquí también es importante que los anuncios pues podamos crear anuncios, varios anuncios, entre 3 a 5 anuncios. Lo ideal es que siempre que vayan a aprender una campaña, no prender más de 3 anuncios. ¿Por qué? Porque pues a medida que ustedes vayan viendo, entre pues menor es el presupuesto, menor es la forma que obviamente las plataformas van a llegar a estos anuncios. Digamos, si ustedes tienen una audiencia y esa audiencia tiene 2 anuncios, pues que va a ser la herramienta como Facebook, pues esa audiencia va a dividir el presupuesto que ustedes tienen entre esos 2 anuncios. Entonces, entre más anuncios, más audiencias, el presupuesto se va a diluir más y obviamente que va a generar, pues que se generen menos clics, menos interacciones y menos conversiones, porque va a ser muy poquito presupuesto que va a llegar a cada anuncio. Por eso la idea es que ustedes manejen una batería de anuncios, porque si alguno no funciona, poder prender el siguiente y no tener que esperar mucho tiempo, porque eso también hace que obviamente pues se degrade la campaña en las plataformas.
Aquí, en esta primera fase de monitoreo, es muy importante que siempre que ustedes estén revisando sus plataformas, tengan Exceles donde puedan registrar pues principales métricas como costos por impresiones, costos por clics, cómo pues se va gestionando obviamente sus resultados, cómo se va gestionando su presupuesto. Todos estos Exceles que pues estamos generando en esta primera fase de monitoreo van a generar y terminar en una fase 2, que es la fase del análisis. Esta fase de análisis aquí la dividimos en dos partes, una es por las landing pages, que tiene obviamente un análisis diferente, y la otra es por mis creativos, por mis audiencias y mis anuncios, porque pues se comportan también diferente. Aquí lo importante para tener en cuenta en mis páginas web o mis landing pages es que aquí tenemos que tener en cuenta que estos análisis se tienen que hacer no en tiempos de semana, sino a nivel de visitas. Pues ustedes pueden poner un objetivo de visitas, digamos aquí nuestro objetivo es cada 5,000 visitas, poder revisar las métricas, saber si tiene menos de 5,000 visitas, pues no es una prueba, no es una landing que nos esté funcionando. Si hay más de 5,000 visitas, comenzar a ver específicamente dónde están haciendo más clics, cómo es la interacción obviamente de las personas en las landings, y para esto es importante obviamente tener herramientas. Luego, pues para hacer el análisis por semana de audiencias y de anuncios, es importante también tener en cuenta pues las métricas que tenemos que trabajar. Esto es importante porque siempre la campaña y todo nos va a pedir pues que pongamos más cosas, que probemos nuevas cosas, porque hay veces nos vamos a quedar cortos, digamos, si probamos solo una audiencia, y si esta audiencia llega a un punto del mes, del año, donde ya no nos está funcionando, porque hoy las audiencias son personas que llegan obviamente a un punto final, o pues que ya obviamente se nos vuelven muy caras, y necesitamos probar otras audiencias. Aquí este es el punto donde tomamos esas decisiones, y a través de esas decisiones o de esos puntos de no retorno, gracias a los Exceles que trabajamos, podemos tomar decisiones como de realizar nuevos tests de las páginas web, de apagar audiencias, prender nuevas audiencias, o apagar anuncios y prender nuevos anuncios. Esto con este análisis que resulta. Aquí la idea es que resulte en una lista de optimizaciones a trabajar, ya sea de anuncios, ya sea crear nuevas piezas, nuevos videos, saber qué audiencias nuevas voy a trabajar o qué páginas voy a optimizar, y también pues esto nos ayuda a generar pues mis reportes a final de mes. Aquí con esta fase 2 del análisis y saber qué tengo que optimizar, voy a generar pues las optimizaciones. Las optimizaciones son muy importantes, principalmente de plataforma, porque es donde estoy invirtiendo más plata, donde pues un Facebook, un Instagram están cobrando a veces precios muy caros, y donde tengo que obviamente cambiar esto para que los precios se me bajen, poder optimizar y obtener mejores resultados. Entonces aquí necesitamos hacer esas optimizaciones, esas actualizaciones de piezas casi de forma inmediata. Lo ideal es que sea una vez por semana. Si trabajamos obviamente pues con presupuestos, dependiendo del presupuesto que trabajemos y también de la estabilidad que tengamos en la campaña. Lo más importante siempre es tener muy en cuenta cuáles son mis métricas, cómo está funcionando mi ROI, mi payback, para pues saber en realidad cómo tengo que realizar estas optimizaciones. Y luego pues las landing pages, lo ideal es optimizarlo 2 veces por mes, porque aquí lo que estamos buscando es identificar, tener bastante datos para identificar qué es lo que nos está funcionando. Si el mensaje, si poner el formulario abajo, poner el formulario arriba, la imagen o no, que nos está funcionando. Aquí también es muy importante que de esta lista de optimizaciones pues puedan salir este desglose para el equipo, de decir cómo necesito una página nueva para 2 días, para dentro de 2 días, para la semana siguiente. Muy tener en cuenta para poder trabajar esto y adelantarnos un poco a lo que el sistema y las plataformas nos estén dando y no quemar presupuesto. Y también es muy importante que al final de estas optimizaciones, y siempre pues en toda la metodología, está revisando nuestros objetivos, cuántos donantes quería recolectar, cuántos donantes recurrentes quería obtener este mes, cuántos he llegado, qué me hace falta llegar para ese objetivo, y también sacar insights importantes de la campaña, qué he aprendido, qué tipo de video me funciona más, qué tipo de audiencia me funciona más. Esto porque al final de todo, del mes, del año, de la semana, podemos aprender más de nuestros donantes, de nuestras causas, de nuestras organizaciones, y así poder dar mejor un mensaje. Aquí pues tengo un poco más desglosado como los 2 primeros puntos. Aquí la idea obviamente es que cuando hagamos estos Exceles, definamos Ángel, obviamente... solo un comentario, el tiempo queda 5 minutos máximo para que por favor lo tengas en cuenta.
Listo, sí. Aquí lo más importante es que estos Exceles que estemos trabajando tengan pues las métricas que más nos interesan, métricas como donaciones, como el costo por clic, el conversion rate, los clics, las visitas, digamos para audiencias también el tema de CPC, de alcance de impresiones, igual para anuncios. Todos estos Exceles, la idea es poderlos llenar en este monitoreo y así poder generar estos análisis. También revisar pues las herramientas, revisar las plataformas, todo en bien detalle y entendiendo cómo funciona para poder tener obviamente un mejor análisis. Dentro de los análisis también es importante entender que pues hay puntos que nos deben como marcar dónde tengo que hacer las optimizaciones. Digamos que en la landing page, si hay pues un conversion rate mayor a 1, que es como lo ideal, poder decir si tengo que hacer una página nueva o no tengo que hacer una página nueva o un test nuevo. En temas de métricas, digamos, aquí si no es, mi audiencia tiene más de 500 clics, es una buena audiencia, entonces no la cambio. Si me está costando más de, digamos, tengo un CPC de 10,000 pesos, eso es muy caro, hay que apagarla, o un CPC también de 8,000 pesos, hay que apagarla. Temas así, es muy importante también establecerlos, ir conociéndolos y ir conociendo también cuáles son estos métricas tan muy importantes como mi ROI, como lo decía Diego, o mi payback, que después son métricas que sí o sí pues nos ayudan a establecer si mi campaña va o no va funcionando bien.